¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Cosas de Gringo. Mario Montiel nos va a acompañar en el ciclo 2012 en lo que serán las presentaciones de este que se ha convertido en un clásico para la realidad social, institucional, cultural de nuestra zona de influencia. Mario, bienvenido, acá estamos. ¿Cómo estás, Graciela? Muy bienvenidos a todos los que comienzan este nuevo ciclo 2012 de Cosas de Gringo. Y bueno, va a ser un placer poder acompañarnos a través de la pantalla de Canal 2. No es el primero, ya van varios años que venimos reiterando esta iniciativa que es institucional, Centro Friulano de Colonia Carolla. Y en este caso con la organización también, la producción de este programa que va a estar a cargo de los integrantes de la Comisión Juvenil del Centro Friulano de Colonia Carolla. Podemos contarles ya en el primer programa, que va a ser especial porque es programa de presentación, cuáles van a ser las líneas temáticas que vamos a ir abordando en cada encuentro semana. Dentro de la actividad vamos a tener, por ejemplo, una recorrida por la historia de las calles de Colonia Carolla, conocer el porqué de los nombres de cada una de las personas que identifican los sectores de Colonia Carolla y fundamentalmente una recorrida por la gastronomía. Los lugares, los personajes, como las familias rescatan las tradiciones traídas desde la zona del Friuli, le van a dar el marco a esta recorrida por la colonia, pero también la cocina. Sin duda alguna, la gastronomía friulana va a tener un aspecto importante dentro de lo que es Cosas de Gringo edición 2012, así que bueno, los invitamos a que se queden con nosotros a compartir esta edición que está comenzando. ¿Cómo comienza? En imágenes y en los primeros testimonios. Iniciar esto con un nuevo ímpetu hemos agregado a los jóvenes del Centro Friulano, que son un poco, digamos, el futuro del Centro Friulano, la sangre nueva exactamente, y bueno, acá esperando que esto continúe como hasta ahora, porque creo que ha sido un excelente programa y tratar de mantener este nivel, ¿no? Que por supuesto que trasciende más allá de lo que es un programa a través de un medio de comunicación local, trata de revalorizar y mantener viva a través de un medio de comunicación el espíritu que ha venido teniendo el Centro Friulano a lo largo de tantos años. Exactamente, porque pensamos que la juventud muchas veces no sabe lo que han hecho los viejos nuestros, no nosotros, porque es una posta que le vamos a dejar a ellos para que sigan. Y no queremos que se pierda. Pensamos que se han logrado muchas cosas y tenemos que seguir porque hay mucho más por hacer. Sergio, si tuviésemos que hacer un raconto de lo más importante que se ha hecho a lo largo de este año, arrancando desde el mes de enero, febrero, lo que ha sido la Sagra Nacional de la Uva, que este año ha tenido realmente una importante convocatoria, por nombrar algunos de los eventos trascendentes que son los que más convoca la gente del Centro Friulano. Bueno, sí, tenemos que decir que la Sagra ha sido un total éxito, nos acompañó el tiempo, como sabemos todo esto depende de un factor climático, pero bueno, ha sido excelente. Después hemos participado, también tuvimos la pisada de la uva anteriormente a la Sagra, también anduvo muy bien, tuvo un repunte bastante bueno este año, creo que esto va a ir creciendo nuevamente, son etapas que va pasando esta fiesta que bueno, le vamos dando otra tónica para que vaya tomando la dimensión que se merece. Y bueno, la satisfacción grande que tenemos como Centro Friulano es haber logrado unas aproximadamente 10 becas en distintas cosas. Te doy un ejemplo, en una beca de jóvenes emprendedores que se hizo para toda Sudamérica, con 14 postulantes iban a viajar de toda Sudamérica, nosotros logramos enviar 6 jóvenes. Así que tenés una idea de la envergadura que es Colonia Carolla para esto, y estos jóvenes realmente nos han dejado muy bien representados, ellos han tenido una experiencia magnífica, que bueno, yo quiero que en sucesivos programas estos jóvenes den una idea de lo que fueron a hacer y lo que recibieron allá, que es lo que es el fin de nosotros como institución, que todo joven que pueda viajar a través de una beca se perfeccione y logre algo que tal vez acá le va a llevar más tiempo. El hecho de que esté apostando el Centro Friulano a enviar jóvenes a realizar capacitaciones de estas características, por ahí teniendo en cuenta lo que nos pasa a los argentinos en materia económica y hoy lo que vive Europa, realmente es un esfuerzo importante y para valorar. Es muy importante y se debe valorar también porque siempre se dijo que la mano de obra argentina era muy buena. En este caso pienso que la juventud nuestra no está toda perdida. Hay gente que es muy capaz,
Lo que necesitamos que la gente se acerque al centro y vea lo que estamos haciendo. A lo mejor tenemos errores como cualquiera, pero lo que queremos nosotros es que esta gente se perfeccione y venga al pueblo nuestro. Que vean que en Colonia Carolla se pueden hacer grandes cosas. Por ahí no tenemos la capacidad o no tenemos los medios, pero los podemos ir a buscar allá y después traerlos acá. Vergés Cerámicos, cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Sermar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Sermar. Alto Los Molinos, kilómetro 4,5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Heredità. Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. El Departamento de Ambiente y Desarrollo Rural de la Municipalidad de Colonia Carolla entregó más de 1000 árboles en menos de 6 meses, cumpliendo con uno de los objetivos anuales que se propuso desde el área. Con la colocación de nuevos ejemplares de plátanos en Avenida San Martín al 900, se alcanzó el número tan esperado en el marco de la campaña 1000 árboles para Carolla, que comenzó en el mes de marzo con motivo del Día Mundial de la Forestación. En menos de 6 meses se repartieron y plantaron 1001 ejemplares de plátanos, fresnos, álamos, aguaribay y lapachos. Colonia Carolla crece y crece con vos. Luis Grión, Intendente. Venga a descubrir el secreto mejor guardado de la cocina italiana. Ristorante La Friulana. Elaboración artesanal, comidas típicas y para disfrutar el placer de un buen descanso, Hotel Casa del Friuli. Habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable y el mejor confort. Ristorante La Friulana y Hotel Casa del Friuli. Avenida San Martín 2842, Colonia Carolla. En Ameguino 283, Errafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Errafer, de Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283. Cristal, alquiler de vajillas, mesas, sillas, manteles. Carpas estructurales para eventos especiales. Equipos gastronómicos para todo tipo de eventos. Cristal. Santos Nobles Sur 292. Colonia Carolla. En este nuevo segmento de Cosas de Gringo, a través de la pantalla de Canal 2, es tiempo de hablar del Centro Friulano, pero desde la institución propia y su historia. Es por ello que consultamos a una persona que de esto sabe mucho. Estamos hablando del contador Antonio Roya, que esto nos relataba con respecto a la historia del Centro Friulano. En los primeros años de la década del 60 ya se constituye formalmente el Centro Friulano. Un grupo de friulanos consustanciados con la problemática de la colectividad, entendió que correspondía organizarse ya más como institución. Esta modalidad, sin ser una institución, una asociación civil con personería jurídica, subsistió en estas condiciones hasta los
la mitad de la década del 80. Desde allí en adelante hasta nuestros días, hasta el presente, ya el centro tiene constituido formalmente como una asociación con personería jurídica. Es decir, que esa sería un poco la historia de la institucional. Pero el Centro Friulano es un poco digamos así, el ámbito donde la colectividad friulana de Carolla ha desarrollado su actividad, digamos, a lo largo de toda esta, le diríamos, desde antes de la post-segunda guerra. Porque, ¿qué pasa? Desde los primeros años de la década del 20, cuando en la post-primera guerra ya todavía se mantenía la afluencia de inmigrantes, y con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial también, pero la característica de la colectividad nuestra es de que es de las más antiguas del país, que nace con la venida de los primeros friulanos en el año 1878. Y hasta prácticamente los años 30. Si bien es cierto que con posterioridad existió, pero ya la corriente inmigratoria local no fue tan notoria. Todos los que vinieron de la posguerra se estacionaron, digamos, se ubicaron en las grandes ciudades de la República Argentina. Pero eso no quitó de que Colonia Carolla se constituyese desde su existencia misma en el ámbito, en el centro, digamos, natural de la friulanidad en Argentina. Contador Roya, de un tiempo a esta parte, y sabemos que lo ha sido a través de la historia, el Centro Friulano de Colonia Carolla ha tenido un papel importante dentro de lo que son todos los fogolares friulanos que tiene la República Argentina, inclusive Sudamérica, es un referente dentro de lo que es la actividad. Efectivamente. Sí, el Centro Friulano, en ese sentido, un poco continuando con la impronta que le dieron quienes lo formaron, constituyó un elemento aglutinante de toda la colectividad, no solamente de Argentina, sino, como bien decías vos recién, de Sudamérica. Es más, se inicia con un congreso internacional en el año 1956, donde llegaron a Carolla representantes de todos estos países limítrofes, incluso de Venezuela y demás, donde se demostró que nuestra ciudad continúa siendo un poco el ámbito, como dije recién, en el cual se desarrolla la friulanidad por esencia, ¿no es cierto? Aparte, y esto a lo mejor podrá parecer petulante, pero tenemos que aceptar que el Centro Friulano ha sido un factor también de poder a nivel local, ¿no es cierto? En ese aspecto hemos tenido la suerte de que hemos podido participar en las más diversas actividades desarrolladas por la comunidad, no solamente friulana de Carolla, sino la comunidad carollense, ¿no es cierto? Manteniendo viva todo lo que es la llama de la tradición y fundamentalmente manteniendo el contacto permanente con la tierra que los acobijó alguna vez. En una oportunidad uno de los presidentes del ente Friuli nel Mondo, que es la institución vinculante nuestra con la región del Friuli Venezia Giulia, lo ha definido como la capital ideal del Friuli en el mundo, ¿no es cierto? O sea, fuera de Italia. Porque a pesar de que existen fogolares en todo el mundo, pero donde se ha visto más acendrada, digamos así, la cultura friulana como una civilización especial, ha sido en el caso de Carolla. Vergés Cerámicos, cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas.
Si estás construyendo, Verges Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Sermar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Sermar. Alto Los Molinos, kilómetro 4,5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Heredità. Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. El Departamento de Ambiente y Desarrollo Rural de la Municipalidad de Colonia Carolla entregó más de 1000 árboles en menos de 6 meses, cumpliendo con uno de los objetivos anuales que se propuso desde el área. Con la colocación de nuevos ejemplares de plátanos en Avenida San Martín al 900, se alcanzó el número tan esperado en el marco de la campaña 1000 árboles para Carolla, que comenzó en el mes de marzo con motivo del Día Mundial de la Forestación. En menos de 6 meses se repartieron y plantaron 1001 ejemplares de plátanos, fresnos, álamos, aguaribay y lapachos. Colonia Carolla crece y crece con vos. Luis Grión, Intendente. Venga a descubrir el secreto mejor guardado de la cocina italiana. Ristorante La Friulana. Elaboración artesanal, comidas típicas y para disfrutar el placer de un buen descanso, Hotel Casa del Friuli. Habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable y el mejor confort. Ristorante La Friulana y Hotel Casa del Friuli. Avenida San Martín 2842, Colonia Carolla. En Ameguino 283, Errafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Errafer, de Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283. Cristal, alquiler de vajillas, mesas, sillas, manteles, carpas estructurales para eventos especiales, equipos gastronómicos para todo tipo de eventos. Cristal, Santos Nobles Sur 292, Colonia Carolla. La distribución geográfica tanto urbana como rural de Colonia Carolla tiene en la designación de sus calles, tanto numéricamente como con nombres que fueron incorporándose lentamente, aquellas primeras como la calle Ancha, se convierten en algo cotidiano, de paso de todos los días, y que por allí, por la agilidad de la vida moderna, nos hace olvidar o desconocer cuál es el origen del nombre de las calles. Con Cosas de Gringo vamos a adentrarnos en ese origen y vamos a buscar testimonios para hablar de las calles y su origen. Buscamos el primer testimonio que nos va a hacer referencia a esto. Marta Canale así nos cuenta las calles de la colonia y su origen. Un hombre que es referente de Colonia Carolla, Oscardo Olivo, que sabe que es historia viva. Con sus 90 años, seguramente conoce alguna anécdota de las calles. A él también lo consultamos en esta recorrida, una nueva temática que abordamos en el ciclo de este año del programa. Nosotros cuando que nacimos acá y vivíamos y estudiábamos y todo acá en esos años, estábamos tan habituados a
a la guía que seguían en los puntos cardinales las calles, y no nos dábamos cuenta, nos parecían que eran perfectas. Pero cuando ya fuimos creciendo y venía gente de afuera a visitarnos, venían a conocer Carolla, sobre todo italianos, siempre preguntaban, ¿por qué las calles no corren de norte a sur, de este a oeste? ¿Por qué estaban diagramadas así? Bueno, los que nos decían fue gente también que trabajó mucho en el canal Huergo, aquellos comienzos, esa es otra historia. Pero fueron haciéndolas, dándole una forma perpendicular diferente a las otras para poder así facilitar el deslizamiento del agua que venía por las acequias, que venía de las montañas, en esa dirección que están nuestras sierras cordobesas y las que están más acá también, y de allí vendría el agua circulando fácilmente por las acequias. Por esa razón, incluso también para las lluvias, cuando corría, hay calles por allá, la calle 100, las calles de vialidad, las que van para el lado del cementerio, que traen muchísima agua, pero eran ríos cada vez que llovía. Y de esta manera, con esta diagramación, se facilitaba el drenaje del agua que seguía yendo caminos a otras poblaciones cercanas. En la presidencia de, creo que Avellaneda, va al Senado una ley pidiendo de que se haga un centro o se funde una colonia. Y el radio estaba ubicada a más o menos 50 kilómetros de Córdoba, creo que era la estancia de Deán Funes, del Deán Funes, y eso se votó en el año 1876, si no recuerdo, 74, creo que no, es 76, bien lo digo. Y a los 2 años ya salió con el nombre de Carolla. Y ahí salió que el centro, no sé si bien fue exactamente donde está ubicado actualmente, que sería lo que le llamamos 15, un poquito más hacia lo que le dice el 13, pero estaba dentro de esa. Y lo demás era fundar allí un pequeño centro y después hacer lugar para las plantaciones, los viñedos y los demás alrededor para la ganadería, en fin, las extensiones. Así que todo fue voluntad, coraje, buen emprendimiento y las calles, bueno, la iniciación vine a ser buscando al naciente. Bueno, en esa parte de la orientación para mí fue perfecta. De esta manera llegamos al cierre del primer encuentro de este ciclo de Cosas de Gringo, Mario. Para el próximo envío vamos a estar, por supuesto, poniéndole todos los condimentos que va a tener la gastronomía friulana en cada uno de los programas. Un agradecimiento especial, en primer lugar, a nuestro equipo de trabajo que crece, que se integra por jóvenes de la Comisión de Jóvenes del Centro Friulano y que están aprendiendo, produciendo, buscando las notas y haciendo las primeras armas en esto de producir un espacio para compartir con su gente. Queremos darle el agradecimiento también a la gente de Delfina que nos viste y que bueno, nos posibilita que mantengamos este vínculo, este nexo con ustedes a través de Canal 2. ¿Cuándo nos reencontramos? La próxima semana, a esta misma hora aproximadamente. Cosas de Gringos, Centro Friulano, Canal 2 los invita por acompañarnos. Muchísimas gracias.